El reloj de la pared marcaba las 6:45 de la mañana cuando las luces fluorescentes del pequeño Sunnyside Diner parpadearon como si estuvieran despertando junto a la ciudad. El olor a café recién molido comenzaba a llenar el ambiente, mezclándose con el sutil aroma de mantequilla derritiéndose en la plancha. Afuera, la calle principal seguía medio dormida. Unos pocos autos estacionados, algún perro olfateando la acera, y la promesa de un día largo para todos los que dependían de aquel rincón de desayuno barato. A esa hora, nadie habría reconocido al hombre que empujó la puerta de vidrio con el letrero de Open colgando torcido. Vestía unos jeans gastados, una gorra negra sin logo, y una chaqueta sencilla que lo hacía parecer cualquier trabajador rumbo a su turno. Pero detrás de esa apariencia modesta se escondía Alejandro Márquez, dueño del Diner y de otros 4 restaurantes en distintos barrios. Nadie, salvo él, sabía que había decidido pasar desapercibido, mezclarse con la clientela común y observar cómo funcionaba su propio local cuando los empleados pensaban que el jefe no estaba mirando. Alejandro tenía 38 años, de complexión fuerte y piel bronceada por años de trabajo en cocinas calientes antes de convertirse en empresario. El éxito lo había elevado. Sí, pero nunca le había quitado la curiosidad. De vez en cuando le gustaba infiltrarse, caminar como un desconocido en sus propios pasillos, escuchar lo que la gente decía cuando no estaba bajo la presión de impresionar al patrón. Se acercó a la barra de pedidos, sacó un billete arrugado de su bolsillo y dijo con voz tranquila: «Un café negro y una tostada con mantequilla, por favor». La chica en la caja, de cabello teñido de rubio y coleta alta, lo miró sin mucho interés. Se llamaba Maribel, pero Alejandro no lo sabía todavía. Tecleó el pedido en la caja registradora y respondió con voz cansada: «Son $3.50». Él dejó el dinero, tomó el número de cartón que le entregaron y se fue a sentar en una mesa junto a la ventana. Desde ahí tenía buena vista del mostrador y del comedor casi vacío. 2 camioneros desayunaban en silencio, un estudiante hojeaba sus apuntes mientras mordisqueaba un bagel, y las 2 cajeras hablaban en voz baja cada vez que no había clientes cerca. La segunda cajera, Lucía, era distinta, morena de ojos brillantes, más joven, quizá 22 años. Movía las manos mientras hablaba, como si cada frase necesitara apoyo visual. Alejandro, en su papel de cliente anónimo, sorbió el café recién servido y se dispuso a escuchar. Al principio, eran comentarios triviales, que si la cafetera estaba fallando, que si el supervisor de turno siempre llegaba tarde, que si la propina del día anterior había sido miserable. Nada sorprendente. Pero de pronto, Maribel bajó la voz y se inclinó hacia Lucía. «Te lo juro, anoche vi al viejo Márquez entrar por la puerta trasera», susurró, con una sonrisa de burla. «Pensaba que nadie lo notaba, pero yo sí. Seguro vino a revisar las cámaras o a contar el dinero de la caja. Es un paranoico». Alejandro casi se atragantó con el café. Escuchar su apellido, su propio apellido, lo dejó helado por un instante. Clavó la mirada en el plato con la tostada recién dorada, fingiendo indiferencia, pero sus oídos no perdieron detalle. Lucía rió en voz baja. «Dicen que es millonario, ¿no? Que tiene más de un restaurante en la ciudad. Pero míralo, nunca se aparece. Siempre manda a ese gerente gordo, el señor Collins. Yo nunca he visto al famoso Márquez en persona». «Pues yo tampoco», admitió Maribel, «pero si en verdad tiene tanto dinero, ¿por qué no arregla este lugar? Las sillas se tambalean, la cafetera se rompe cada semana. Yo creo que es un tacaño. Solo le importa lo que entra a su bolsillo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había invertido miles en aquel diner, pero claro, los problemas diarios nunca parecían tener fin. Se dio cuenta de que, aunque había hecho esfuerzos, los empleados lo percibían de otra forma. Y eso le dolía más de lo que habría querido admitir. La conversación siguió escalando. «A mí me contó Sara, la de cocina, que Márquez ni siquiera vive aquí», continuó Lucía, bajando aún más la voz. «Que tiene una mansión en las afueras, con piscina y todo. Imagínate, y nosotros aquí partiéndonos el lomo por 12 la hora». Maribel soltó una carcajada amarga. «Exacto. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Hacer que este lugar funcione como a nosotros nos dé la gana. Si el jefe casi nunca viene, ¿quién va a notarlo? A veces hasta pienso en llevarme unas propinas extras sin declarar».
Total, a ese no le falta nada. Alejandro dejó la tostada a medio comer. El sabor de la mantequilla le resultaba repentinamente amargo. Su instinto era levantarse y revelar quién era, callarles la boca de golpe. Pero se contuvo. Había venido precisamente para eso. Escuchar, entender lo que se decía a sus espaldas. Ahora lo estaba logrando, aunque le quemara la sangre. Mientras meditaba en silencio, un cliente entró apurado y pidió un desayuno completo. Las cajeras se enderezaron, como si se pusieran máscaras profesionales en un segundo. Sonrisas, amabilidad, la rutina del servicio. Alejandro observó todo con frialdad, sintiéndose un fantasma invisible en su propio negocio. Cuando el cliente se fue, Maribel retomó la charla. Imagínate que el viejo ese apareciera de pronto, disfrazado o algo, dijo, riéndose de su propia ocurrencia. Sería ridículo, como en esas películas malas. ¿Te imaginas? Él sentado aquí, escuchándonos. Lucía siguió el juego. Ni lo notaría. Seguro ni entiende lo que pensamos. Los jefes nunca entienden. Las palabras cayeron sobre Alejandro como un golpe seco. Se obligó a terminar el café de un trago, respirando hondo. Sabía que aquello era apenas la punta del iceberg, que detrás de cada risa había descontento, rumores, quizá incluso engaños que no había descubierto. Se levantó despacio, dejó la taza vacía sobre la mesa y salió del diner sin mirar atrás. El aire fresco de la mañana lo golpeó en el rostro. Mientras caminaba hacia su auto, un viejo sedán que usaba para esas incursiones discretas, pensó en todo lo que había oído. Ese día, Alejandro Márquez entendió que no bastaba con ser dueño. Había una brecha, un muro invisible entre él y la gente que mantenía vivo su diner. Y esa brecha estaba creciendo. Lo que no sabía aún era que aquella conversación inocente entre dos cajeras abriría una cadena de eventos que cambiarían no solo su negocio, sino también su vida personal. Alejandro manejó sin rumbo fijo por varias cuadras, con la radio encendida pero sin escuchar realmente lo que decía el locutor. La voz en su cabeza era mucho más fuerte. Es un tacaño, no le importa nada, seguro nunca aparece. Cada palabra de aquellas cajeras lo perseguía como eco molesto en un cuarto vacío. Aparcó finalmente en un estacionamiento cercano al río. Bajó del auto y se quedó mirando el agua gris correr despacio. No era un hombre que se dejara arrastrar fácilmente por la rabia, pero aquel golpe había sido inesperado. Siempre se había enorgullecido de haber levantado sus negocios desde abajo, de haber pasado de lavar platos a dirigir restaurantes. Pero si los empleados lo veían como un fantasma avaro, ¿qué estaba fallando? Sacó su celular y abrió el chat del grupo de gerentes. Estuvo a punto de escribir algo, de lanzar una advertencia general. Luego se detuvo. No. Si lo hacía así, solo pondría a todos a la defensiva. Él necesitaba algo más profundo, ver con sus propios ojos cómo trabajaba la gente cuando pensaba que nadie importante estaba cerca. Respiró hondo y tomó una decisión. Volvería al diner. No como dueño, sino como empleado nuevo. 2 días después, el gerente Collins anunció a las cajeras la llegada de un supuesto ayudante temporal. Era un hombre de mediana edad, latino, que necesitaba horas de trabajo extra y estaba dispuesto a encargarse de lo que hiciera falta. Nadie sospechó nada. Alejandro se había afeitado la barba, cambiado el corte de cabello, y vestía un uniforme común con un nombre bordado en la pechera. Arturo. Chicas, este es Arturo. Va a estar un par de semanas con nosotros, explicó Collins, dándoles una palmada en la espalda. Enséñenle cómo hacemos las cosas aquí. Maribel apenas lo miró y siguió contando monedas. Lucía, en cambio, sonrió tímidamente. Encantada, Arturo. Si necesitas algo, pregúntame. Alejandro asintió, ocultando la mezcla de nervios y diversión que sentía. Era la primera vez en años que volvía a un trabajo operativo, y algo dentro de él lo excitaba. Esa sensación de volver al inicio, al olor a grasa de cocina, al cansancio de los turnos largos. Los primeros días fueron de observación. Limpiaba mesas, cargaba cajas de refrescos al almacén, ayudaba a llevar platos a las mesas. Nadie parecía sospechar nada. Desde esa posición discreta escuchaba conversaciones, veía actitudes. Descubrió que algunos empleados se esmeraban más cuando Collins estaba cerca,
pero aflojaban en cuanto el gerente salía a fumar. Vio como a veces Maribel guardaba un par de dólares extras de propinas en su bolsillo. Notó que Lucía, en cambio, siempre repartía las propinas con justicia, incluso defendiendo a la cocinera cuando alguien intentaba ignorarla. Por las noches, al llegar a su verdadera casa, Alejandro se quitaba el disfraz y pensaba en todo lo aprendido. El contraste entre su vida de empresario y su rol de Arturo lo hacía sentir como dos personas distintas. Y en medio de todo, había algo inesperado. Se sorprendía buscando con la mirada a Lucía. Había en ella una sinceridad que le resultaba refrescante, una chispa de bondad que no veía en los demás. Una tarde tranquila, cuando apenas había un par de clientes, escuchó de nuevo Maribel hablar con Lucía en la caja. Alejandro estaba barriendo cerca y fingía no prestar atención. «Mira, Lucía, yo te lo digo por tu bien, no te mates tanto en este lugar. Al final del día, el viejo Márquez ni se entera. ¿Crees que le importa que tú sonrías a cada cliente? Ese hombre nada en dinero. Nosotras seguimos igual de pobres». Lucía suspiró, acomodando unas servilletas. «No sé, Maribel. Yo pienso que, aunque no sea perfecto, el trabajo dice mucho de nosotros. A mí me gusta tratar bien a la gente. No todo es por el jefe. Es también por mí misma». Alejandro sintió un calor inesperado en el pecho. Esa frase se le clavó hondo. No todo es por el jefe. Es también por mí misma. Era una filosofía sencilla, pero potente. Mientras Maribel rodaba los ojos, él se prometió que aquella joven merecía más que un simple sueldo mínimo. La rutina siguió, y con ella, nuevas revelaciones. Alejandro descubrió que el inventario de refrescos nunca cuadraba. Alguien estaba sacando cajas de más. Descubrió también que había retrasos en los pagos a algunos proveedores, algo que Collins no le había reportado. Y lo más inquietante, notó que había tensión entre ciertos empleados, como si hubiera favoritismos y pequeñas guerras internas. Cada dato lo anotaba mentalmente, planeando un futuro enfrentamiento. Pero lo que no podía planear era el efecto emocional que Lucía estaba teniendo sobre él. Había noches en que recordaba su risa, la forma en que levantaba la ceja cuando contaba un chisme inocente, la dulzura con la que trataba a los clientes mayores. Era un detalle tras otro, y poco a poco se fue colando bajo la armadura de Alejandro. Una noche, al cerrar el diner, Lucía se quedó organizando papeles en la caja. Alejandro, ya con la escoba en mano, se acercó. «¿Trabajas duro, Lucía?», dijo en tono bajo, con voz de Arturo. «No todos lo hacen así». Ella lo miró sorprendida, y luego sonrió. «Gracias, Arturo. Es que, no sé, siento que si voy a pasar tantas horas aquí, al menos que valga la pena. ¿Tú no piensas lo mismo?». Él asintió, y aunque quiso decir algo más, tuvo que contenerse. No podía revelar su verdadera identidad. No aún. Los días siguientes la tensión aumentó. Maribel, cada vez más confiada, empezó a hablar abiertamente de hacer trampa con la caja. Alejandro la vio alterar un ticket una mañana. Lucía no participaba, pero tampoco denunciaba. El dilema era evidente. Si la joven hablaba, perdería la amistad de su compañera. Si callaba, cargaba con la culpa. Y Alejandro, en silencio, observaba todo. Su plan de pasar desapercibido estaba funcionando, pero también lo estaba arrastrando a un dilema personal. ¿Qué haría cuando llegara el momento de revelar quién era en realidad? ¿Cómo reaccionarían esas mujeres que tanto habían hablado de él a sus espaldas? El café de la mañana ya no sabía igual. Había en cada sorbo un sabor de traición, de secreto, de revelación inminente. Alejandro sabía que tarde o temprano tendría que actuar. El viernes por la noche, el diner estaba más lleno de lo habitual. Una fila de clientes esperaba en la barra, las mesas estaban ocupadas por familias ruidosas y el aroma de hamburguesas se mezclaba con el del café recalentado. Alejandro, aún disfrazado como Arturo, corría entre mesas, llevando platos y recogiendo charolas. Mientras tanto, las cajeras hacían malabares con los pedidos. Lucía mantenía su sonrisa de siempre, paciente incluso con los clientes más quisquillosos. En cambio, Maribel parecía distraída. Alejandro lo notó varias veces. Abría la caja registradora y se tomaba más tiempo del necesario, como si hiciera cuentas secretas. En un descuido,
Él la vio deslizar un billete a su bolsillo con la habilidad de quien ya lo había hecho antes. Alejandro apretó los dientes, pero no dijo nada. Aún no era el momento de desenmascararse. Necesitaba pruebas claras. Esa misma noche, al cerrar el diner, Colin se fue antes, confiando en que Arturo ayudaría a las chicas a terminar las últimas tareas. Cuando quedaron solo los tres, Maribel se acercó a Lucía con una sonrisa cómplice. «Oye, ¿quieres un extra?», le susurró, mostrándole discretamente un par de billetes doblados. Lucía frunció el ceño. «¿De dónde sacaste eso?». «Va, de donde siempre». Unos clientes dejaron propina en la mesa. Total, ¿quién lo va a notar? Collins nunca revisa bien los números. Lucía negó con la cabeza. «No, Maribel. Eso está mal. No pienso quedarme con dinero que no me corresponde». Maribel soltó una carcajada irónica. «Ay, por favor, tú siempre tan santa. Mira, quédate con tu conciencia limpia. Yo prefiero quedarme con $20 extra en el bolsillo». Alejandro fingió no escuchar, barriendo cerca de la puerta. Pero por dentro, cada palabra era como un martillazo. Ya no se trataba de simples rumores, era robo directo. Y si Maribel lo hacía con tanta naturalidad, ¿desde cuándo llevaba esa práctica? El fin de semana transcurrió entre clientes habituales y turistas que llegaban por recomendación. Alejandro, cada vez más cómodo en su rol de Arturo, comenzó a integrarse con los demás empleados. Algunos lo trataban con indiferencia, otros con simpatía. Pero con Lucía empezaba a formarse una complicidad distinta. Compartían bromas mientras limpiaban la barra, hablaban de música en los ratos muertos, y hasta intercambiaban confidencias ligeras. Una tarde, cuando quedaron solos unos minutos, Lucía lo miró con curiosidad. «Oye, Arturo, ¿tú antes dónde trabajabas?». Alejandro dudó. No podía revelar nada comprometedor. «En restaurantes, varios. Siempre de ayudante. Me gusta estar en movimiento». «Se nota que sabes lo que haces», dijo ella, sonriendo. «No cualquiera se adapta tan rápido». Alejandro sintió un calor extraño en el pecho. Aquella sonrisa sincera le devolvía una parte de sí mismo que creía perdida. El joven trabajador que alguna vez fue, antes de convertirse en el jefe. El lunes por la mañana, Alejandro decidió dar un paso más. Entró al diner temprano, antes de que abrieran, y revisó discretamente el cuarto de inventario. Lo que sospechaba se confirmó. Había faltantes evidentes en las cajas de refrescos y algunos insumos de cocina. Los registros no coincidían. Era un desfalco en toda regla. Esa tarde, lo comentó con Collins, aún disfrazado como Arturo. «Oiga, jefe, creo que alguien se está llevando cosas del inventario. Las cuentas no cuadran». Collins frunció el ceño, pero no parecía sorprendido. «Sí, lo sé. He notado que falta mercancía, pero ¿qué puedo hacer? No tengo pruebas. Además, Márquez nunca aparece. Él debería encargarse de esto». Alejandro contuvo la furia que le hervía por dentro. «Márquez nunca aparece». Una frase más para su lista. Ese gerente, su supuesto hombre de confianza, se había convertido en un conformista que prefería cerrar los ojos. Esa noche, Alejandro se quedó pensando en su plan. Ya no bastaba con observar, tenía que intervenir. Pero quería hacerlo de una forma que dejara huella, que mostrara quién era realmente y qué esperaba de todos en su equipo. Mientras tanto, con Lucía las cosas seguían acercándose. Un martes, al salir del turno, la acompañó hasta la parada de autobús. La brisa fresca agitaba su cabello oscuro, y ella hablaba con entusiasmo de sus estudios. Quería terminar la universidad, aunque trabajara doble turno. «¿Sabes qué sueño tengo?», dijo de pronto. «Abrir una pequeña cafetería. Algo sencillo, pero mío. Que la gente entre y se sienta bienvenida». Alejandro la escuchó en silencio, conmovido. Quiso decirle que él podía ayudarla, que tenía la experiencia y los medios. Pero no podía. No todavía. Así que solo sonrió y dijo: «Seguro lo lograrás, Lucía. Tienes lo más importante, corazón». Ella bajó la mirada, sonrojada, y agradeció con una sonrisa tímida. Ese gesto se le quedó grabado a Alejandro toda la noche. El jueves llegó con un ambiente tenso. Maribel estaba de mal humor, y Alejandro la sorprendió otra vez alterando un ticket.
Esta vez, Lucía la enfrentó. Maribel, deja de hacer eso. Nos puedes meter en problemas a todos. ¿A todos? Rió con desprecio. Por favor. El viejo Márquez ni sabe que existimos. Y Collins es un flojo. ¿Quién lo va a notar? Yo lo voy a notar, replicó Lucía, firme. Alejandro sintió orgullo al verla defender lo correcto, aunque también miedo por ella. Maribel no se tomó bien la confrontación. ¿Sabes qué, Lucía? Si tanto te molesta, díselo al jefe. O mejor aún, díselo a ese Márquez invisible. La risa burlona de Maribel resonó en el aire, pero Alejandro ya sabía que el momento de actuar estaba cerca. Esa noche, en la soledad de su oficina privada, un espacio que rara vez visitaba, Alejandro empezó a escribir notas en una libreta. Era hora de planear su revelación. No solo iba a exponer a Maribel, sino también a Collins. Quería demostrar que estaba presente, que no era un fantasma. Y, sobre todo, quería reconocer a Lucía por su honestidad. Mientras cerraba la libreta, se miró en el espejo. El reflejo de Arturo lo observaba. Un hombre sencillo, trabajador, invisible. Y detrás de esa fachada, el verdadero Alejandro Márquez. Sonrió con ironía. Pronto, todo cambiará. Lo que aún no sabía era cómo Lucía reaccionaría al descubrir la verdad. ¿Se sentiría traicionada por el disfraz? ¿O entendería su motivo? Ese era el riesgo más grande de todos. El viernes amaneció con un cielo gris y un aire pesado que parecía anunciar tormenta. Alejandro lo interpretó como una señal. Había llegado la hora de revelar su verdadera identidad. Pasar de observador a protagonista. Terminar con la farsa de Arturo y enfrentarse a la realidad que sus empleados habían pintado con tanta crudeza. Pero no quería hacerlo de forma impulsiva. Planeó cada detalle como si fuera un guión. Primero, asegurarse de que Collins estuviera presente. Después, elegir un momento en que el diner estuviera lo suficientemente ocupado para que nadie pudiera negar lo que viera o escuchara. Quería que todo quedara expuesto a la luz del día. El almuerzo de los viernes solía ser caótico. Trabajadores de oficinas cercanas, estudiantes en busca de comida rápida, familias con niños. El diner bullía con voces, platos, vasos y el timbre de la cocina sonando sin parar. Alejandro, aún disfrazado, corría de un lado a otro. A las 12 en punto, Collins apareció con su paso cansino y su camisa arrugada. Alejandro lo saludó con un gesto breve y siguió trabajando. Notó que Maribel estaba de mal humor otra vez. Respondía con brusquedad a los clientes y suspiraba cada vez que la caja no cuadraba con lo que esperaba. Lucía, en cambio, mantenía su calma habitual. Sonreía, daba las gracias, hacía que la gente se sintiera bienvenida. Su energía era el único hilo que sostenía el ambiente. Alejandro esperó pacientemente hasta que el momento perfecto llegó. Un cliente se quejó de que le habían cobrado de más en la cuenta. Collins se acercó, revisó los números, y tras unos segundos incómodos, se encogió de hombros. Debe haber sido un error de registro, dijo, sin darle demasiada importancia. Maribel, con cara de inocencia, se limitó a decir: «Uy, perdón». Lucía, sin embargo, apretó los labios y miró hacia otro lado, como quien guarda un secreto difícil. Alejandro dejó la bandeja que cargaba sobre la barra. Respiró hondo. Y entonces, con un gesto firme, se quitó la gorra, la chaqueta y el uniforme que llevaba encima. Debajo, vestía una camisa limpia y elegante. La transformación fue instantánea. De Arturo al verdadero Alejandro Márquez. Un silencio extraño se extendió entre los empleados. ¿Qué significa esto?», balbuceó Maribel, con los ojos muy abiertos. Alejandro los miró a todos, uno por uno, con una calma fría que escondía la tormenta interior. «Significa que ya basta de engaños. Significa que el jefe al que ustedes decían invisible estuvo aquí todo este tiempo, escuchando, observando y tomando nota». Collins palideció. «Señor Márquez, yo no sabía». «Claro que sabías», interrumpió Alejandro, con voz dura. «Sabías que el inventario no cuadraba. Sabías que había robos. Y no hiciste nada». El murmullo de los clientes se levantó. Algunos cuchicheaban, otros observaban con curiosidad. Lucía parecía congelada en el lugar, incapaz de procesar lo que veía.
Maribel, en cambio, recuperó el habla de golpe. Esto es ridículo. Usted no puede disfrazarse y espiarnos así. ¿Es ilegal o algo? Alejandro dio un paso hacia ella, con una mirada firme. Lo que es ilegal, señorita, es robar dinero de la caja. Lo que es ilegal es engañar a los clientes con tickets alterados. ¿Quieres que saque las pruebas ahora mismo? Maribel tartamudeó, roja de furia y vergüenza. Yo no. Basta. Alejandro levantó la mano para silenciarla. A partir de este momento, estás despedida. Un murmullo recorrió el diner. Maribel lo miró con odio, agarró su bolso y salió dando un portazo, sin dignarse a mirar atrás. Alejandro se volvió entonces hacia Collins. ¿Y usted, Collins? Pensé que podía confiar en su supervisión. Pero resulta que prefiere mirar hacia otro lado mientras el negocio se cae a pedazos. Collins tragó saliva, sudando bajo la mirada de todos. Señor Márquez, yo puedo mejorar, se lo juro. No necesito promesas vacías, cortó Alejandro, tajante. Necesito líderes que cuiden el negocio como si fuera suyo. Usted no lo hizo. Y por eso, su tiempo aquí terminó. El gerente bajó la cabeza, derrotado. Recolectó sus cosas sin decir una palabra y salió en silencio, con el mismo murmullo incómodo siguiéndolo. El diner quedó en un silencio espeso, apenas roto por el sonido de la cafetera. Los clientes miraban expectantes. Alejandro respiró hondo y volvió su atención al resto de empleados. Escuchen todos, dijo, con voz firme pero serena. He cometido un error, estar demasiado ausente. Pensé que bastaba con abrir restaurantes y confiar en que las cosas se manejarían solas. Pero me equivoqué. Un negocio no se sostiene solo con dinero. Se sostiene con la gente que lo atiende día a día. Hizo una pausa, mirando a Lucía directamente. Ella lo observaba con mezcla de sorpresa y admiración. Por eso, a partir de hoy, este diner va a cambiar. Habrá nuevas reglas, nuevas oportunidades. Quiero que todos sepan que sus esfuerzos importan, que la honestidad será premiada. El ambiente empezó a relajarse poco a poco. Algunos empleados asintieron, otros se miraron entre sí con curiosidad. Alejandro sonrió, por primera vez en el día. Y para los clientes, alzando la voz hacia el comedor, sepan que este lugar seguirá siendo suyo. Con un equipo limpio y justo. Un aplauso tímido comenzó en una mesa y pronto se extendió por el local. No era estruendoso, pero sí sincero. Alejandro lo recibió con una mezcla de orgullo y alivio. Cuando todo se calmó, Lucía se acercó a él. Sus ojos brillaban de confusión y emoción al mismo tiempo. Entonces, tú eras Márquez todo este tiempo. Alejandro asintió. Sí, tenía que ver la verdad con mis propios ojos. Y la vi. Lucía bajó la mirada, mordiéndose el labio. Me hablaste como Arturo. Me contaste cosas, yo te conté mis sueños. Y todo el tiempo eras mi jefe. Lo sé, admitió él, con voz suave. Y te pido perdón si eso te hace sentir engañada. Pero cada palabra que te dije fue cierta. Nada de lo que sentí hablando contigo fue falso. Ella lo miró en silencio. Sus ojos buscaban en el rostro de Alejandro una señal de sinceridad. Y la encontró. Yo necesito procesarlo, murmuró, antes de alejarse hacia la cocina. Alejandro la dejó ir. Sabía que no podía forzar nada. Pero dentro de él, una semilla ya estaba plantada. Esa conexión con Lucía no se borraría fácilmente, sin importar las máscaras. Esa noche, cuando el diner cerró y el último cliente se fue, Alejandro se quedó solo en el comedor vacío. El eco de los aplausos aún resonaba en su mente. Sabía que había dado un paso crucial, pero el camino apenas comenzaba. Encendió una lámpara en la barra y se sirvió un último café. Mientras lo bebía, pensó en lo que vendría: reorganizar el diner, contratar a un nuevo gerente, reparar la confianza del equipo y quizá, solo quizá, conquistar de nuevo la confianza de Lucía. Al mirar por la ventana la calle desierta, Alejandro sonrió con una determinación renovada. Esto apenas empieza, se dijo en voz baja. El murmullo de la lluvia acompañaba el silencio tenso en el despacho del diner. Roberto, sentado detrás del escritorio de roble viejo, tamborileaba con los dedos. Frente a él,
Lucía y Mateo permanecían con la mirada baja, como si fueran dos niños pillados en plena travesura. ¿Y bien?, preguntó Roberto con calma, aunque sus ojos oscuros brillaban como brasas contenidas. ¿Quieren explicarme qué significa todo lo que escuché? Lucía tragó saliva. Sus manos temblaban, pero su voz se alzó clara. Señor, lo que dijimos no fue con mala intención. Solo estábamos desahogándonos. Mateo intervino de inmediato, nervioso. Es verdad, jefe. Fue un error hablar así del diner. Nosotros solo estábamos preocupados. Roberto se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en la mesa. ¿Preocupados? ¿Eh? ¿De qué exactamente? Lucía se armó de valor. Sus ojos encontraron los de Roberto, con un brillo de sinceridad. De que usted no supiera lo que pasa aquí abajo. Que algunos proveedores se retrasan, que a veces la caja no cuadra porque hay fallos con el sistema. Que los clientes notan cuando el servicio se siente desganado. Y que nosotros también sentimos la presión. El silencio se hizo espeso. Roberto asintió lentamente, como si cada palabra de Lucía lo atravesara con la precisión de una aguja. Y en vez de decirlo directamente, deciden quejarse entre ustedes, como si el diner fuera un barco a punto de hundirse. Mateo bajó la cabeza, avergonzado. Lo siento, jefe. No pensé que usted estuviera tan cerca. Roberto suspiró, se recostó en la silla y cerró los ojos unos segundos. Recordó la sensación de escuchar sus palabras aquella mañana mientras sostenía un simple tostado en sus manos. Recordó el golpe seco de la realidad, que ser dueño no era garantía de tener a todos de su lado, que incluso en su propia casa podía haber grietas invisibles. Miren, dijo finalmente, yo fundé este diner porque quería un lugar que se sintiera como hogar. No solo para mí, sino para todos los que trabajan aquí. Pero parece que he fallado en hacerles sentir eso. Las palabras quedaron flotando en el aire. Lucía, conmovida, negó con la cabeza. No, señor, no es que haya fallado. Solo, a veces los empleados necesitamos saber que nuestra voz importa. Que lo que vivimos en la barra y en la caja cuenta para usted tanto como sus grandes planes. Un destello de comprensión iluminó el rostro de Roberto. Tal vez sea cierto. Quizás me he enfocado demasiado en mantener las cuentas y olvidé escuchar las voces que mantienen vivo este lugar. Mateo, arrepentido, levantó la vista. Jefe, si me permite, el diner sigue siendo fuerte. La gente sigue viniendo porque aquí encuentran algo distinto. Pero si nos organizamos mejor, si hablamos claro, podemos hacerlo todavía más grande. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades. Roberto se levantó, caminó hacia la ventana y observó la lluvia deslizarse como hilos de plata. Luego se giró hacia ellos con una decisión en la mirada. Muy bien, vamos a empezar de nuevo. Desde hoy, quiero reuniones semanales. Quiero que cada uno diga lo que ve, lo que siente, lo que necesita. Si el diner es un barco, entonces todos tenemos que remar juntos. Lucía y Mateo asintieron al unísono, con alivio evidente en sus rostros. Roberto los miró unos segundos más, y después, con un gesto inesperado, sonrió. Pero hay algo más que necesito que recuerden. Yo estaré cerca. A veces como jefe, a veces como un cliente cualquiera. Porque no quiero perder de vista lo que realmente sucede aquí. La idea los desconcertó, pero también les dio una nueva confianza. Su jefe no estaba distante en una oficina lejana. Era alguien que caminaba entre ellos, que pedía un tostado como cualquier persona, que escuchaba. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando finalmente salieron del despacho. Afuera, la lluvia había cesado y el aire fresco olía a tierra nueva. El diner dormía, con las luces apagadas, pero dentro de ellos había algo que brillaba distinto, la certeza de que nada volvería a ser igual. Roberto se quedó un momento más en el lugar, recorriendo el comedor vacío. Se detuvo en la mesa donde había probado aquel tostado la mañana anterior, el que lo llevó a escuchar las palabras que cambiarían todo. Sonrió, casi con ironía. ¿Quién diría que un simple tostado me abriría los ojos? Al día siguiente, los clientes habituales notaron algo diferente. Lucía atendía con una energía renovada, Mateo bromeaba mientras daba el cambio, y hasta los cocineros parecían tararear entre ollas y sartenes.
El diner tenía un aire fresco, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado no solo las calles, sino también el ambiente interno. Roberto, en su oficina, escuchaba el murmullo alegre y pensaba en su próximo movimiento. Sabía que el camino apenas comenzaba, que habría más quejas, más desafíos, más noches de dudas. Pero también sabía que ya no estaría solo en la lucha, porque había aprendido algo fundamental. A veces, la verdad llega disfrazada en la voz de un empleado cansado o en la queja inocente de un cajero, y que el verdadero poder de un jefe no está en los números que firma, sino en la capacidad de escuchar y transformar. Y así, bajo el neón parpadeante del letrero Roberto's Diner, comenzó una nueva etapa. Una donde el dueño no era solo un nombre en los papeles, sino una presencia viva entre sus mesas, sus clientes y, sobre todo, su gente. Una etapa nacida del crujido de un tostado y de dos voces que, sin quererlo, abrieron el corazón de un jefe encubierto.